Hola chicos, buen día, Shavuot. Estamos iniciando la semana. Bueno, ya está un poquito adelantada, en tanto que ya a esta hora del día domingo en el que nos encontramos, ya la Torá, la Parashá ha avanzado, ¿sí? Desde anoche, de hecho, y podríamos decir que desde la semana pasada ya se atisba. Desde que se hizo mención al final de la Parashá Noaj, ya se atisba todo el proceso que se viene realizando. Esperemos que para todos de manera clara y bonita. La energía de Abraham es hermosísima, la conocemos, pero Hashem ha sido muy hermoso siempre estas etapas. La verdad es que este año está siendo diferente. Pero bueno, ya nos tocará el lado amable y depende mucho de nosotros también. Ok, entonces esta parasha Lej Leja, que es famosa en toda la Torah, ¿quién olvida esta parasha? Nunca la olvidamos, ni la olvidaremos. ¿Okay? Hashem ya tiene y siempre ha tenido una impronta en nuestro corazón y en nuestra psique que se ha quedado para siempre, porque aparte de que la figura de Abraham es emblemática en toda la Torah, los sucesos que se activan en esta parasha, que están muy de la mano con la simbología de la misma, eh, son muy importantes en la vida de cualquier persona, cualquier proceso espiritual e incluso material. O sea, las cosas que suceden impresionan muchísimo la conciencia y nos dejan realmente Abraham es el pie grande. Bueno, él es la mano grande, pero que pone una huella sobre Israel, ¿sí? Y, y la deja allí. Una huella amorosa, una huella hermosa, pero una mano fuerte. Una mano que te indica, mira, esto es lo que tú puedes. Esto es lo que tú tienes. Esto es lo que tú eres. Ese es el punto de este para allá, por eso lo titulamos un tour sin maleta. ¿Okay? Porque no es lo que tienes, es lo que eres, lo que nos vamos a ir llevando a lo largo de nuestro camino. Entonces, esta nueva etapa que ya la empezamos la semana pasada, Baruch Hashem, y por propuestas propias y de el grupo en general. ¿Quién anda por ahí, porfa? Que me indique para yo saber cómo direccionar el lenguaje o direccionarlo mejor, pues. Eh, esta nueva etapa que busca ser un poco interactiva, hemos ido estimulando el cambio, pero hasta ahora no hemos logrado sí que haya como un consenso allí, ¿no? Pero para allá vamos. Bueno, les decía que no se trata de lo que tienes, ¿verdad? Sino de lo que eres. Uno puede tener mucho. De hecho, Abraham era rico, tenía muchos esclavos, muchos animales, etcétera. ¿Okay? Pero por sobre todas las cosas, lo que uno es, lo que Abraham es, que es en ese punto, en esa etapa de la formación, ¿okay? La vasija amorosa para el Creador. ¿Okay? Bueno, esperemos que tengamos toda la fortaleza necesaria para hacer esa vasija de la luz del amor, que es la que ha de activarse en estos días de Rashi. Bueno, tenemos una pregunta por aquí, por favor. Si puedes repetirla para compartirla con el grupo. Claro, mi inquietud venía en función del video de Isaac Shapiro, en función de esta para allá, en la Leja. Él lo que hace es una traducción, podríamos decirlo, o una interpretación de lo que la Torá nos plantea. Él plantea, o sea, en líneas generales, que el viaje que hace Abraham es un viaje hacia sí mismo, un viaje para conocerse. Pero mi inquietud va direccionada justamente en que lo que leí en la parashá, evidentemente hay un viaje, pero el viaje interior era algo que yo no veía. O sea, no veo allí, o sea, explícitamente
y quería saber cómo podría estudiarlo para ver ese viaje interior, para conocer mucho más de ese viaje interior. Ok. Eh, Antes yo te preguntaba, te respondí con una pregunta y te dice, ¿qué te indica eso? O sea, el hecho de que él haya hecho esa interpretación y que cuando tú leíste la Torá no viste explícitamente esa insinuación siquiera, ¿verdad? Es un indicativo de cómo el pardés funciona, ¿verdad? Sí. Entonces tenemos el pardés. ¿Te acuerdas qué es el pardés? Sí. Ajá. O sea, están los cuatro niveles del Pardés. Sí, te acuerdas. ¿Ah? ¿Te acuerdas? Bueno, lo estoy leyendo. Ajá. Que está el nivel literal, el de la insinuación, el de la exigencia y el nivel secreto. Ajá. Ok, entonces empecemos por desde dónde crees qué nivel crees tú que con el que te conectaste. ¿A qué nivel Literal. crees que te conectaste? No, literal, completamente. O sea, porque además yo lo que estaba buscando era que dijeran, ay, Abraham hizo esto y siguió esta fórmula para conocerse, pero sabemos que eso no iba a estar allí, claro, no iba a estar así. Claro. Pero a mí me impresionó, o sea, yo lo que quería era mi expectativa. Yo dije, ay, seguro la leo y va a estar así tal cual y voy a poder entenderlo, pero no. O sea, lo vi fue en el nivel literal. Claro. ¿Y en qué nivel crees tú que estaba haciendo la interpretación el Isaac Shapiro? No, lo está haciendo desde, o sea, el nivel secreto. Bueno, sí, puede ser desde el secreto como también puede ser desde la exigencia. Porque en el secreto hay muchas otras cosas de las cuales él no habló en ese video en particular. Puede ser que las haya y puede ser que las sepa, las conozca, las esté incluso activando, pero que desde lo que él decía, pues, sí. También la exigencia. Yo encuentro que hay un nivel SOT que va más allá que eso, pues que se trata entonces de la puesta en acción de las energías en el proceso, en ese proceso de ir hacia sí mismo. ¿Qué significa eso? ¿Verdad? Autodescubrirse, lo cual además si vemos en el concepto del Ejleja, nos habla un poco de ir al encuentro consigo mismo, ¿verdad? Entonces es autoencontrarse, como autoencontrarse, ¿sí? En un nivel ya más sólido, ¿sí? Sabemos que cuando ya vamos al nivel cabalista, en el nivel cabalista las formas de la creación, ¿okay? Los seres creados, que son seres completos, son árboles de luz, ¿okay? Y la luz requiere de vasijas para poder revelarse y manifestarse, o por lo menos manifestarse, para poder manifestarse. Entonces, cuando hablamos ya en el nivel cabalista, hablamos ya con nombre y apellido. Y entonces encuentro yo, por lo menos, que eso es una propuesta desde el nivel de la insinuación. ¿Sí? Porque hay un tema que estoy mirando y dejo de mirar la cámara por mirarte a ti, por educación, pero no sé si... Ya va, perdón, ¿de la insinuación o de la exigencia? De la exigencia. Ok. ¿Dije insinuación? Sí. Esta vez, anteriormente dije exigencia. Gracias. A ver. Que es como esto es al revés. No, porque yo sé, tampoco funciona. Bueno, dejémosla así. Entonces, como quiera que sea, ¿sí? Es una muy buena propuesta, es un punto de partida desde el cual nosotros deberíamos permitirnos partir, valga la redundancia, ¿sí? Okay, sí. Okay. No podemos quedarnos en el nivel literal. No tiene sentido quedarnos en el nivel literal. ¿Sí? Sí. O sea, una de las cosas que toda la humanidad a estas alturas debe saber, y más bien es nuestro trabajo de Israel, hasta lograr que el mayor número de
de mentes y de conciencias en este tiempo, ¿sí?, accedan al nivel de la mínimo de la insinuación o mínimo realmente de la exigencia. Ese debería ser el punto de partida de la masa, ¿sí?, de la conciencia colectiva. Ese debería ser el piso, porque estamos siempre quejándonos de las religiones, pero nosotros no estamos haciendo lo necesario para que las religiones desaparezcan de la humanidad, de la conciencia colectiva de la humanidad. Seguimos aferrándonos a esa base, ¿sí? Seguimos a esa base elemental, porque a estas alturas ya es elemental, la humanidad está muy adelantada en tecnología, por ejemplo, en muchos aspectos en el manejo de la realidad material, ¿sí? Pero la realidad espiritual, los procesos internos no están a la altura, para nada, ¿sí? O sea, yo ayer ya estaba casi para dormir y me puse a ver unos videos que me salieron después de un video de Kabbalah que estaba viendo. Y había un video, o sea, en realidad vi como 2 o 3 videos igualitos, eran de la misma cosa. Eran de los asiáticos, los adelantos de los asiáticos, ¿sí?, todas las cosas que los tipos hacen. Que yo, por ejemplo, que soy más neófita en esas cosas, no me imaginaba muchísimas cosas de avances tecnológicos, o sea, excelentes para simplificar la vida cotidiana. O sea, ni siquiera es que son cosas realmente relevantes, ¿sabes? Pero ellos buscan a través de la tecnología la forma de facilitar la vida a la gente para optimizar el tiempo, pienso yo, ¿no? Porque ¿para qué quiero yo facilitarme la vida? Para tener más tiempo para estudiar Torah y enseñar Torah. La verdad es esa, y eso es lo que les pido al Eterno. El punto es que tú ves ese tipo de videos y tú dices, wow, esto es otro mundo, ¿verdad? Esto es otro mundo, pero como a la vez ves dentro de esos mismos videos, que es el futuro aquí, que hay una muchacha que se pone una máscara que parece realmente una persona para hablar por una pantalla, ¿sí? Okay. Entonces una cosa está así como que tan alejada de la otra, ¿no? O sea, nosotros, y esto no tiene mucho que ver con el tema, tenemos la responsabilidad de lograr que se dé ese salto, que el hombre que se aboca al mundo material dé el salto para abocarse también, proporcionalmente hablando, desde su piso, que es un poco, eso sí es la reflejada, desde su piso dejar esa matriz, dejar ese nivel básico para acceder a un nivel espiritual que sea a la altura de los avances que está viviendo en su mundo normal. Y de esa manera, bueno, imagínate entonces a dónde va a llegar el hombre. Pero si estamos como que distanciados, como que dislocados, Haz Shalom, de la conciencia, ¿sí? Entonces lo que va creciendo en la humanidad es una cosa, encontré mejor palabra, una cosa, ¿sabes? Claro. O sea, puede llegar a ser un monstruo, un robot, cualquier cosa, ¿sí? Claro. Porque desde el punto de vista espiritual, e incluso hasta moral, ¿okay? Mira dónde estamos a nivel colectivo, ¿okay? Entonces, no debemos permitirnos ya a estas alturas quedarnos con lo literal. Si nosotros mismos no estamos haciendo lo necesario para acceder a un nivel de exigencia, ¿okay? Entonces olvídate que no estamos apegados a la conciencia de Abraham, ni siquiera de Israel. ¿Okay? Sí. Y eso es debería ser una ley del judío. Debería ser una ley para todos, los religiosos y para todos. ¿Sí? Siempre procurar ponerse los lentes, y para eso, bueno, tenemos bastante que avanzar, tenemos bastante avanzar, porque mira, la conciencia, el nivel del alma, el nivel del intelecto,
de Ejad ha avanzado en ese sentido, pero en la acción, en la práctica, no hay la disciplina necesaria para que nos mantengamos en una línea. ¿Puede decir el que está viendo el video, por favor, hacerse presente para ver con quién estoy hablando? Okay. No hemos tenido la disciplina necesaria para mantenernos en una línea de trabajo que catapulte a todos los niveles, aunque sea dejar. ¿Okay? Y con eso, a su vez, nuestro mundo va a elevarse, a levantarse. ¿Okay? Es una responsabilidad que tenemos, porque si no lo que estamos es creciendo horizontalmente. ¿Okay? Entonces hablemos de el tour sin maleta de Abraham, ¿okay? Como si fuese un mochilero. Entonces se trata de un camino de autodescubrimiento, como decía el video, ¿verdad? Un camino de ir hacia ti mismo. ¿Okay? Y eso pues se dice fácil, pero puede no ser tan sencillo porque implica enfrentarnos, ¿verdad? Y no siempre hemos tenido siquiera el grado de reconocimiento necesario para ir viendo. Gracias. Para ir viendo nuestra realidad interior, que ni siquiera es que, o sea, ya decirlo de esa manera, nuestra realidad interior no incluye necesariamente la verdad. Vamos a aproximarnos a nuestra realidad interior para poder alcanzar la verdad. Y eso en parte es lo que le pasó a Abraham cuando él estaba en Harán, ¿verdad? O sea, estaba viviendo con su padre, el constructor de ídolos, y toda esa conciencia encontraba, ¿verdad? De un nivel básico, de un mundo básico, pero lleno de idolatría, porque claro, estamos hablando de Gesed. Abraham es el icono de Gesed. Entonces, Gesed, el aspecto de la clipa de Gesed es la idolatría, ¿verdad? No habrá para ti otros dioses, es el mandamiento de Gesed. Aunque parece un mandamiento negativo, podríamos verlo como positivo, no solamente porque es una sefira de la columna derecha, sino porque su cumplimiento nos coloca en la conciencia de yo soy el eterno de Dios. ¿Okay? Y eso requiere reconocimiento. ¿Reconocimiento de qué? De que yo soy el eterno tu Dios, tu creador. ¿Okay? Y alcanzar el grado del amor al creador inicialmente, como fue el caso de Abraham. Él amaba a todo el mundo, pero su realización se dio a través del amor a su creador. Entonces, ¿qué tuvo que hacer Abraham estando allí en esa tierra de donde el Eterno posteriormente, bueno, no, previamente le dice, Lej Lejá? ¿Mm? Abraham tuvo que pasar 10 pruebas. ¿Verdad? Esas 10 pruebas a que alude. Acá, ¿dónde le sacó? Al árbol que está dentro del nivel no sagrado de Malkut. No sagrado. Claro, en donde él se encontraba en una tierra de idolatría, con reyes déspotas, etc. ¿No? Okay. Entonces, era imperativo que Abraham saliera de allí, pero tuvo que hacer una escalada de 10 niveles de conciencia, y tuvo que superar a su vez la idolatría de cada uno de esos niveles, porque se trata del árbol de Gesed, ¿sí? O sea, guiamos en este punto del Malhut de Gesed. ¿Ok? Ya va. Sí, aquí, disculpen un segundo. Sí. Entonces,
es que después que Abraham supera esos 10 niveles de enfrentamiento, ¿ok? De superación del juicio, ¿ok? Ahorita, no, discúlpenme, no saqué la lista de las 10 pruebas, está en el Midrash, debe haberlo traído, porque allí podemos ir viendo a qué conciencia está asociado cada una de las pruebas, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, el horno de fuego, está asociado al juicio, ¿cierto? Aunque podríamos decir en ciertas formas que todas las pruebas de Abraham estarían asociadas a la clipa de, de la columna izquierda, o sea, al aspecto de la izquierda de GC, ¿sí? Que sería la clipa del alma animal, ¿okay? Pero inicialmente de su entorno, a pesar de que esto es un proceso que el Eterno le indica realizar hacia sí mismo, inicialmente tiene que enfrentar lo exterior, ¿okay? Pero es casi como paralelo, o sea, en la medida en que él se va enfrentando a los reyes, por ejemplo, al Padre, a los ídolos del Padre, pero todo eso está dentro de nosotros, por eso es que es como paralelo. Lo que se ve es reflejado afuera. Okay. Los ídolos de nuestros padres están dentro de nosotros, están en nuestra memoria, están guardados en nuestro ADN, y eso es algo que hay que ir reconociendo para poder enfrentarlo, y es la razón por la cual el Eterno dice ¿sí? Exacto. Busca en ti cuáles son esos aspectos de idolatría, esas limitaciones, esas vasijas negativas que te impiden revelar el verdadero amor, ¿verdad? Ese amor que ya tú sabes que está dentro de ti, que lo sientes vibrar, pero que no hemos logrado revelarlo afuera, ¿ok? Con la fuerza necesaria, porque hay limitaciones, ¿sí? Limitaciones propias, miedos propios, que quizás nacieron con nosotros, quizás vienen de otra encarnación, y es nuestro deber, nuestra responsabilidad, ¿okay? Ir hacia allá para ir reconociéndolos, pero con valentía, con la valentía necesaria para poder ver y decir, sí, mira, esto soy yo. Lo cual no significa que eso sea un presente, ¿sí? O sea, fíjense, si yo veo una foto mía de cuando tenía 30 años, porque creo que antes de eso no tenía fotos, en serio, wow, sí, en mi familia hay una foto de cuando yo tenía como 10 años, algo así, y de 5 años también, por ahí el otro día una era bellísima. Entonces yo veo, ¿verdad? Y me reconozco allí, esa es mi foto, y yo digo, wow, sí, esta soy yo, ¿verdad? Pero esa no soy yo, ya no soy yo, ¿ok? Esas eran lindas, pues, porque yo estaba niña, etcétera. Pero hay unas en las que se me veía muy triste en esa foto. Y esa ya no soy yo, ¿sí? A pesar de que está la identidad allí, de que yo reconozco, mira, esa es mi nombre y mi apellido, ¿verdad? Pero esa ya no soy yo. Ya yo no soy esa niña triste, ¿verdad? ¿Okay? Sin embargo, subyacerá quizás en el fondo del ADN, de la memoria celular, atisbos de ello. Entonces, para eso, después de hacer ese periplo, superar esas 10 plagas, esas 10 pruebas, pero hacer ese periplo e ir reconociendo e ir listando lo que aparece de nosotros. Por ejemplo, el sentido de competencia dado por un egocentrismo, una egolatría, por ejemplo, no sé, el ensimismamiento, la falta de compasión, la falta de conexión, empatía, etcétera. Todas esas son cosas que uno tiene que ir viendo, que se activan, o sea, inconscientemente dentro de uno porque uno no ha hecho el Lej-Lejá. Entonces, hacer el Lej-Lejá implica estar atentos 24/7 para poder
poder pillar a nuestro ego, para poder ver cómo es que se expresa todos esos aspectos de los cuales debemos ir saliendo, ¿okay? Surgiendo de ellos. ¿Okay? Los atisbos de depresión que surjan, por ejemplo, ¿sí? El dolor en relación al amor, el apego afectivo, todas esas cosas estaban allí en el camino de Abraham. ¿Okay? Entonces, lo hermoso que yo encuentro de esta para allá es que a pesar de que el Eterno le dice a Abraham, o sea, le dice a un lugar que yo te mostraré, o sea, a pesar de que no le dice cuál es ese lugar específicamente, sabemos que vamos a llegar a un lugar. Ustedes no se imaginan lo valioso que eso es. Perdón, que Shapiro en una parte de su... Perdón, este video va a salir al público eventualmente. Ok. Pero le doy el crédito. Bueno, ya lo dijiste, sí. Okay. O sea, el crédito está muy bien dárselo porque de sí, verdad claro. que ese video estuvo espectacular. Me encantó. ¿Okay? Sí. Y por eso lo estamos usando para esta clase. Bueno, Hashem. Okay. Pero, pues no sabemos. ¿Sabes cómo es el tema con esto? Ok. ¿Sí? Okay. Él nombra allí en el discurso del video que... Es decir, el rabino del cual estábamos hablando o él. Ok, perfecto. Él se va a identificar cuando... Perfecto. Él habla justamente que el Creador le muestra a Abraham un lugar de alta conciencia, un lugar para él desconocido. O sea, es salir de lo conocido, de lo que es confortable, de lo que tú ya conoces, a eso desconocido que puede ser súper incómodo. ¿No? Que puede parecer incómodo. Bueno, que también el trabajo de conocerse uno mismo suele ser incómodo y doloroso, ¿no? Sí, pero estás hablándome del lugar donde él va a llegar, no del camino. Okay. Y eso es lo que yo estoy procurando distinguir. Okay. O sea, el camino, como una canción vieja, que dice el camino es culebrero. El camino puede ser escabroso. El camino hacia nuestro interior, sobre todo en el inicio, donde hay que ir superando nuestras propias rasgos egoístas para poder llegar a ser Abraham, ¿sí? O a ser como Abraham. El camino puede ser engorroso, puede ser escabroso, puede ser difícil, y en la mayoría de los casos doloroso, pero porque se trata del amor. ¿Okay? El amor es nuestra esencia, el amor es nuestra esencia emocional, es la materia prima de nuestro corazón, de nuestras emociones, de aquello que nos conecta con el todo, con este mundo y con el Creador por encima de este mundo y de nosotros mismos. Entonces, el no haberlo revelado, el no haberlo experimentado, o el no haberlo contactado, o el no haber en un alma, causa muchísimo dolor. ¿Okay? Y hay personas que cuando se les toca el corazón con amor, lloran, no lo pueden evitar, enseguida lloran, así les estés hablando de este líquido de mandarina, ¿verdad? O cuando se genera una situación a su alrededor que expresa un verdadero amor, o se revela un alma luminosa, amorosa, la persona sin poder evitarlo llora porque hay un alma adentro. ¿Sí? Hay un alma que llora por amor, esa es la palabra, ¿sí? Que experimenta el dolor del no amor, que no es lo mismo que del desamor y que no es lo mismo que el llamado odio, sino del no amor. O sea que hay un anhelo del alma por alcanzar ese estado pleno de amor, que es lo que viene a traernos a Abraham, ¿sí? Si nosotros hacemos lo propio. Porque, por ejemplo, Lot era una copia de baja calidad de Abraham. O sea, así como cuando ya el tóner está en las últimas, y de ahí salía Lot. Tan es así, pues, que realmente la tinta era más roja o la página quizás era ya roja. Entonces es esa base instintiva
hiperactivas, ¿sí? Estimulada por la luz misma del amor. ¿Me explico? O sea, por esa luz que se entrega, pero que cuando llega al nivel instintivo se activa de tal manera, se potencia de tal manera que puede exacerbar el ego. ¿Okay? Y eso es también una etapa. Ahora, eso no es que esté necesariamente mal, siempre y cuando haya aquello que el rabino de la Mishnah decía, prefiero las palabras de Eleazar a todas las demás, porque ellas indican un buen corazón, y en un buen corazón hay todo lo demás. Entonces, si hay un buen corazón, no importa por los procesos, por las etapas que uno pasa en nuestro proceso espiritual. Pero si pasa cosas y la persona sigue mirando hacia otro lado, como Lot, que se inclinó hacia Sodoma y Gomorra, y sigue, y cada vez que tenía un enfrentamiento con Abraham, que es el icono del amor incondicional, y Lot seguía siendo Lot, ¿sí? Y seguía inclinándose hacia esas otras ciudades, y seguía creciendo, seguía potenciándose, entonces ahí no hay una cosa. ¿Okay? Es importante por eso que nosotros nos adentremos. ¿Okay? Porque el problema no es el ego también fue creado por el Eterno. El ego es parte de la creación, el ego es parte de nuestra existencia en este mundo, por lo menos. ¿Okay? El problema no es el ego. El problema es que no seamos capaces de redireccionar. Y empezando por el propio. ¿Okay? Entonces, ¿cómo se manifiesta nuestro ego? Esas son las estaciones del viaje de Abraham, del tour de Abraham. ¿Por qué sin maleta? Porque precisamente eso es lo que el Eterno le dice. Deja tus maletas, deja las ropitas de tu mamá, deja los zapatos de tu papá, deja, etc. ¿verdad? Y deja todos los recuerditos que tienes en una caja, de las tarjeticas y los corazoncitos, y los muebles y la computadora. De la esperanza del pasado. Exactamente. Pero no estamos hablando de las cosas, porque no es que vamos a ir a comprar todos los días una nevera nueva porque esa carne ya está vieja, ¿no? Sino de la forma como accedemos a esa realidad. O sea, si no está diciendo, mira, no hables más con tu mamá, no deja a tu mamá o X, ¿no? Si es necesario dejarla, se deja. ¿Okay? Pero no se trata de eso. Se trata de cómo te relacionas con ella. Se trata de cómo nos relacionamos con nuestra realidad y cómo nos relacionamos con la realidad de nuestro entorno. Desde dónde nos relacionamos. Es más, nos relacionamos porque si no nos relacionamos, ese amor está congelado. Y es una de las cosas que nos piden: sal de ti, sal de Harán, sal de todo esa idolatría, porque también uno se puede constituir en un ídolo si uno está tan limitado y tan encerrado en sí mismo que no sale a compartir espontáneamente. Y en esas estamos ahorita. Abraham debe haber pasado por una etapa en la que tiene que, bueno, de hecho ahí está la lucha de los reyes, por ejemplo, en las que tienen que estar hablando uno y los otros, no, para acá, no, es para allá, es para la izquierda, no, es para la derecha, y así. Estar en esa etapa es muy incómodo, muy fastidioso. Entonces hay que definitivamente llega un punto en el que Abraham dice, suelta, ¿sabes? Como en esos juegos de cuerda que hacen en los colegios, en los campamentos, los scouts, etcétera. Cuando uno es chamo, así también lo ha hecho, hablan unos para allá, otros, hasta que alguien se decide soltar y el otro se cae. ¿Ves? Y eso es lo que en un punto Abraham también hace. Abraham dice, bueno, si vienes insistiendo, suelta. Y lo se cae y se desbarranca y llega hasta donde llega, y entonces pasa lo que pasa en la Torah. Pero ahorita no vamos a hablar de Lot, ¿ok? Sino de Abraham y mochilero. Lo único, y esto también los invito para que reflexionen al respecto, para que lo analicen,
que me llamó la atención desde el principio, que el Eterno, o sea, esta pareja es súper rica en simbología, súper, o sea, no tiene pero pérdida alguna. Agarras una palabra y eso es abundantísimo. Entonces, él dice aquí que Abraham, y fuese Abraham como le había ordenado el Eterno, y con él fue Lot, ya. Ajá, 75 años, los días de su hermano, y todos sus, a ver, su mujer y a Lot. Tomó a Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes y las almas, probablemente esclavos que habían adquirido en Harán. Así dice esta traducción, por lo menos. ¿Okay? Y partieron en dirección a la tierra de Canaán. Entonces, la pregunta es por qué si el Eterno le dice a Abraham, deja tu patria, tu matria y todo, tu patria, tu matria, etcétera. Ah, no, en la plancha. Ok. ¿Y por qué entonces Abraham se llevó a sus esclavos? ¿Okay? Esto es así un poco extraño, ¿no? Porque no dejó ese grado de esclavitud. ¿Por qué se lo trajo? O sea, ¿por qué se lo traería? Porque esto está entre paréntesis y dice probablemente esclavos. Como sea, dice que llevó consigo sus bienes y las almas que habían adquirido. Entonces, si el Eterno le está diciendo, leja, pero bueno, más allá de eso, le está diciendo, vete de tu matria, vete de tu patria, ¿verdad? ¿Para qué se llevan todo eso? ¿Por qué se llevan todo eso y para qué se llevan todo eso? Se llevan esas almas que habían adquirido allí. Si las habían adquirido allí, ¿por qué no las dejaron? Es una pregunta un poco real. No, yo lo que estoy pensando es de qué nivel de conciencia son esos esclavos. O sea, ¿qué significan esos esclavos como tal? Exactamente. Y esto es para aquellas personas que creen que la Kabbalah les está exigiendo renunciar a algo. Que la Kabbalah los está impidiendo, los está limitando, porque o haces una cosa o haces otra, porque uno no puede poder ser santa y otra cosa a la vez, ¿verdad? O sea, o eres blanco o eres negro, una de dos. Uno tiene que definirse, uno tiene que identificarse. Desde allí parte. No se identifica, ¿ok? Porque si no te identificas, entonces esas almas son esclavos. Pero si te identificas y te identificas con Abraham, o como Abraham, o sea, estamos hablando de la conciencia, ¿verdad? De la conciencia del amor pleno que subyace más allá de todo nuestro ego y de todas nuestras máscaras y de todas nuestras formas de conectarnos y relacionarnos con nuestra realidad material. E incluso hasta llamada espiritual. A veces creemos que estamos en algún nivel y no estamos nada porque no logramos alcanzar esa conexión. Hay una desconexión. ¿verdad? Entonces Abraham, para poder llegar a conectarse realmente, tuvo que ir dejando todas esas capas energéticas negativas que le impedían el acceso a una conexión real con la fuente, ni siquiera vamos a decir con el todo, porque el Eterno no se le aparece a Abraham realmente, sino hasta la Parashá Baera, creo que se llama, ¿no? La siguiente. Baera. Ajá. Sí, porque Baera es la de Egipto. Entonces, esas almas representan un nivel de conciencia. Esas almas representan una base para Abraham, ¿verdad? Entonces no es que les está diciendo, o sea, despójate de todo, ¿verdad? Emigra tampoco le está diciendo necesariamente. Sin embargo, si ese es el camino, ese es el camino. ¿Ok? Eso no el Eterno no se mete en eso. Son decisiones del libre albedrío del hombre. ¿Okay? No es a eso a lo que el Eterno se refiere, porque uno va a ser quien es aquí o allá.
donde quiera que uno vaya, y eso ya está demostrado actualmente, todas las cosas que están pasando en Latinoamérica, donde los que no se despojaron de lo que debían despojarse y dejarlo donde debían haberlo dejado, que es en el pasado, se llevaron esa conciencia y la reactivaron en otra geografía. ¿Sí? Porque no hubo reflejado. Y eso es otra de las mitzvot que están presentes en esta parasha, es la circuncisión. Después que Abraham hace ese trabajo en el nivel de la clipa, cuando lo hace es cuando el Eterno entonces le dice, mira, circuncídate. Tú y todos los hombres de tu casa, de tu familia, sean tus hijos, sean tuyos, sea consanguíneo o sean que los compraste de otro. Esto me llama la atención también que dice, los compraste de otro hijo de algún extranjero. No dice directamente los compraste de un extranjero, sino de otro hijo de un extranjero. Eso también es materia de análisis que podemos ir explorando poco a poco, porque todavía tenemos semana, pero no muy poco a poco, porque hay muchísimo que trabajar en esto para allá. Hermosísimo. Entonces, ¿cómo crees tú que se emprende ese camino hacia el refleja, o sea, hacia el autodescubrimiento? O sea, yo creo que para uno reconocerse debe haber, uno, humildad, reconocimiento. Claro, acabo de decir, okay. Autorreconocerse. Es el primer paso, con humildad. Si no, no es error. Identificación, tal vez. Ok. Identificación. Ok. Ajá. Identifica, comunicar, lo reconoce. O sea, ¿qué significa para ti identificar? O sea, es ver que ese reflejo, vamos a verlo desde el punto de vista de reflejo gráfico, ese reflejo eres tú. O sea, es tuyo, está dentro de ti, está en ti. ¿Qué cosa? ¿Cuál reflejo? O sea, eso, es que lo veo así, cuando comienzas un viaje interior, hay cosas que salen. Hay cosas que no tienes que ir muy lejos. O sea, que están allí, bueno, hay cosas que pueden estar allí en la superficie o cosas que pueden estar mucho más abajo. Exacto. Pero que eso eres tú, forman parte de ti. Y que para verlo tiene que ver con humildad. Porque sí. En la escuela hemos hablado siempre de que el reconocimiento se da en dos caras, pues. Se reconoce lo negativo y lo positivo, ¿verdad? ¿Por qué siempre primero lo negativo? Que no es que nosotros, entonces todo el tiempo estás reconociendo, estamos hablando de lo negativo. No, es que lo negativo es lo que impide la revelación de lo positivo, ¿sí? Entonces, eso negativo que ves, que reconoces, eso no eres tú. Y por eso es que antes hablábamos, ¿sí? De esa parte externa, como dice nuestra compañera, lo que ves, y otra parte es lo que ves al inicio, cuando empieza ese camino, por ejemplo, por lo menos como lo hizo Abraham, ¿verdad? Que en la medida en que fue haciendo el Ejlejá, fue superando pruebas. Y esas pruebas se dan porque él se conecta desde su verdad, de quien él sí es verdaderamente. Por eso la identificación es con tu alma. Okay. ¿Sí? Entonces él conectaba con ese potencial de su alma para poder superar esas pruebas. De su lado negativo es porque ese negativo estaba mezclado con su alma. Entonces él tenía que reflejar, irse de esa fibra. Claro. Okay. Rescatar esa luz de su alma. ¿Sí lo ves? Sí. Entonces eso que ves no eres tú. Si te reconoces en eso,
Ok. ¿Lo ves? Sí. Porque entonces la persona entra en culpa, etc. Ujú. ¿Okay? Sí. Y date cuenta que aquí en la Guerra de los Reyes, uno de los reyes que vence a otro de los reyes, hay dos grupos de reyes, 4 reyes, 5 Ujú. reyes, entonces hay unos que se reúnen en contra de los otros, al final Ujú. lo que hacen es eliminarse entre ellos para que al final Israel, o sea, Abraham, se pueda enfrentar con los propios, pues, ¿sí? Ujú. Con aquellos que concentran más la fuerza negativa y los Ok. superan, ¿sí? Sí. Pero que el Eterno, como le prometió, bendeciré al que te bendiga y maldeciré al que te maldiga, Ujú. Sí. se encarga de que todos esos aspectos se disuelvan en el camino cuando una persona está, primero, cuando una persona está, realmente tiene la intención del corazón y lo hace efectivo dirigiéndose hacia un camino espiritual, progresivo, como sea, pero que está en continuo avance con claridad, ¿sí? Con honestidad, Ujú. hacia la búsqueda de, de sí mismo, que al final lleva a Abraham y nos llevará a nosotros, si lo hacemos así, a encontrarse con su creador. ¿Por qué? Porque nos enseñan los sabios, conócete y lo conocerás, porque esa es nuestra verdad, esa es parte divina que subyace en cada hombre, en cada corazón. ¿Okay? Entonces, no caigamos en la culpa, seamos de los que vencen a los amalequitas, ¿okay? No caigamos en la duda, porque si nos reconocemos con lo negativo, pues con razón la gente le sirve. ¿Sí? Sí. ¿Sí? El, el trabajo es, como tú dijiste inicialmente, autorreconocimiento, ¿verdad? Con humildad. Eso es sine qua non. Si lo hacemos con humildad, va a ser hermoso. Y, pero también tiene que ser con valentía. Con valentía, porque ya Abraham sabía de que pata cojeaba, ya él sabía que su padre era este ¿cómo se llama? Hacía ídolos, fabricantes de ídolos, etcétera. Ya él sabía que su hermano hacía lo que hacía, era un promiscuo, según el Midrash, y ya sabía que el otro también de que pata cojeaba, pero etcétera. Después hablamos de eso. Y él tenía que tener certeza y valentía para enfrentar, porque fueron pruebas muy fuertes las de Abraham. ¿Okay? Entonces, ya sabía que tenía miedo a la muerte, que tenía miedo a enfrentar y sabía hacia dónde debía dirigirse, cuál era su trabajo. ¿Okay? El miedo a enfrentar, a pesar de que no es el miedo directo de Gesed, que es uno de los miedos que hay que romper para poder revelar el verdadero amor, el amor incondicional. ¿Okay? Porque ya sabemos que la luz de Gesed llega y descansa en Yesod. ¿Okay? Y que esa conexión Gesed Yesod es la que permite que se distribuya el agua que fluye en todo el árbol, que alimenta el árbol. ¿Okay? Y que una vez que alimenta todo el árbol, él llega como una fuente. O sea, él llega ahí a Yesod y desde Yesod entonces brota como una fuente, alimenta todo el árbol arriba y abajo. ¿Okay? Y esa es el agua del amor, que nos va a permitir la conexión con todo, con lo de arriba y con lo de nuestro entorno, con nuestro mundo. ¿Okay? Bueno, voy a dejar este hasta aquí por lo largo que sería, y pero que quisiera seguir hablando. Está hermoso, agradezco mucho a los que están viendo y los invito a que no cesemos de internalizar y profundizar esta conciencia que nos está ofreciendo esta para allá. Aprovechémoslo porque podemos salir
vamos a salir, de cualquier manera vamos a salir de esto para allá enriquecidos, de Rosh Hashanah. ¿Sí? Que Dios nos bendiga y que nos conceda esa fuerza, esa certeza, esa valentía y esa sabiduría para avanzar en el camino hacia el más allá. No sabemos. Los quiero. ¿Mm? Martín también.